En el caso del voltaje de Rippol, pues la fórmula se parece mucho. Ok, ahora es 1 sobre F entre RLC por FRLC, donde recuerden que la frecuencia sigue siendo ¿cuánto? 120 Hz. ¿Por cuánto? 5 Por 22 kiloohmios por 5. Todo eso, multiplicado por cuánto? Multiplicado que sería 15.57. Por 15.57 voltios. El resultado le da pico a pico. El voltaje de Rippol en ese caso sería, está por aquí, Si uno puede, todo eso. 1.18 voltios, pico a pico. Usted puede dibujar la forma de onda de salida, ¿ok? Y puede obtener el porciento de Rippol. No está la forma de onda de salida, pero lo vamos a dibujar. ¿Cuál es el porciento de Rippol? Usted divide ese último voltaje obtenido entre el voltaje de ese obtenido en la salida, 1.18 entre 14.98 lo multiplica por 100 y le da 7.87%. Ese es el porciento de Rippol. 7.87%. 1.18 entre 14.98, todo por 100. ¿Ok? ¿Cuál será la forma de onda de salida en ese circuito? Mire, si la fuéramos a dibujar, sería algo como esto. Un pequeño rizado. ¿De cuánto? De 1.18 voltios, peak to peak. Y desde el mismo centro de ese rizado hasta la línea de base, desde ese punto hasta aquí, está el voltaje de C. ¿De cuánto? De 14.98. Ese es el filtro. Esa es la salida Después en RL. Cuando usted pone un osciloscopio, eso es lo que vas a ver en RL. Y después de ese va el regulador. Exacto. ¿Ok? Pregunta. Bien. Usualmente, le añadimos antes del condensador una resistencia. Esta resistencia le llamamos R-surge. ¿Qué significa surge? Surge es como si fuera avalancha. A tiempo cero el condensador es como si fuera un cable. Para tales efectos se necesita proteger a los diodos, al puente. ¿Por qué? Porque en ese instante va a desarrollarse una corriente demasiado alta. Y esa corriente se le conoce como la corriente FSM. Esa corriente que se puede generar no debe sobrepasar ese valor de IFSM. ¿Okay? Tiene que existir entonces una resistencia de avalancha antes del filtro para proteger al diodo. ¿Cómo se calcula el valor de esa resistencia? Bueno, vamos aquí. Cuando usted tiene esta parte del circuito, ¿okay? ¿Dónde vamos a colocar esa resistencia? ¿La vamos a colocar dónde? Aquí, entre medio del filtro y el bridge. La colocamos aquí en este punto. Esa resistencia es el research. Usted tiene que proteger, repito, el bridge, a los diodos, ¿verdad? De ese puente, tiene que protegerlo de ese momento, de ese instante. A tiempo cero, el condensador se comporta como un cable, se desarrolla una corriente demasiado alta y esa corriente no debe sobrepasar lo que se conoce como la corriente IFSM. ¿Dónde está esa corriente? Mire, si usted busca una hoja de datos, si buscas una hoja de datos, vamos a buscar la hoja de datos de un diodo cualquiera. Vamos a buscar aquí, en los experimentos, ahí tenemos el caso del 4001. Miren aquí
esta corriente. Esa corriente, ese dato de IFSM es dado en la hoja de datos. En el caso de un 4000, en la serie 4000, esa corriente es de 30 amperes. De 30 amperes. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a colocar una resistencia y vamos a utilizar ese dato como parte, ¿verdad?, de la fórmula que vamos a utilizar para obtener el valor óhmico de IFSM, de R-Search, perdón. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, nosotros tenemos un voltaje aquí. Ese voltaje que se obtiene aquí, en el bridge, después del bridge, es el voltaje pico del secundario menos ¿cuánto? Menos 2 veces el voltaje de barrera, ¿sí? Ese se le conoce también como el voltaje pico out, ¿sí? Lo hemos dicho. Ahora, nosotros vamos a coger ese voltaje pico del secundario, le vamos a restar el 1.4, que ese es el voltaje pico out. Y lo vamos a dividir entre esa corriente dada en la hoja de datos. Si fuera un 4001 lo que hubiera aquí, un diodo de 4001, pues nosotros, el voltaje pico del secundario en este caso es ¿cuánto? ¿El voltaje pico out es cuánto? Pues el voltaje pico out, el research, es igual a ese voltaje pico out, que es el voltaje pico del secundario, menos 2 veces el voltaje de barrera, ¿sí? Bien, lo vamos a dividir entre IFSM, es decir, 15.57 ¿entre cuánto? Entre 30 amperes, en el caso de un diodo de la serie 4000. ¿Ok? ¿Cuánto es 15.57 entre 30? 519.519 ohmios. ¿Verdad que sí? Así que es una resistencia bien baja, pero que va a evitar daños. En el caso del bridge, pues habría que buscar las características específicas de ese bridge para ver si el valor es el mismo. ¿Okay? Debe acercarse a un valor bien bajito. Pregunta. ¿Estamos hasta ahí?